Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Santiago Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes del Distrito de Medellín en su Consejo de Literatura. En esta ocasión vamos a retomar un poco las citas de escritores que habíamos comentado algunas en una oportunidad anterior. Vamos a ver sobre todo el foco de estas citas, siempre recordando, ¿no?, que realmente no todas tienen que ver estrictamente con la literatura, sino con la vida, con los pensamientos que estos escritores tenían. Muchas veces tienen que ver con una visión determinada del mundo que estos autores célebres han tenido y sobre todo nos sirven como un episodio y un espacio de reflexión frente a lo que estos escritores nos dejaron en sus reflexiones y pensamientos. Frente a esta temática de estas tres citas del día de hoy, podríamos decir o podríamos aglutinarlas, tienen que ver con el ser y la soledad, el ser y el mundo, ¿cierto? Enfocadas. La primera cita que tenemos es de Charles Bukowski, un autor que acabamos de traer acá al canal, y dice: el camino del infierno estará lleno de compañía, pero aún así será tremendamente solitario. Frente a Charles Bukowski, quien no fue un hombre cuando menos visible, ostensiblemente preocupado por asuntos de índole metafísica o, por decirlo así, extraterrenal, frente a temas como el infierno como tal, sin embargo, toma esta figura, ¿no?, y la utiliza para hablar un poco sobre, primero, la soledad. Cada quien se halla solo, ¿no?, de cara a sus propias decisiones, independientemente o al margen de si estas se tomaron por causas exteriores o influenciadas de una manera preponderante por la opinión exterior. Por eso se reflexiona que seguramente en el camino al infierno, es decir, el infierno como recurso, no tanto como realidad metafísica, estará lleno de compañía, habrá mucha gente. Es decir, frente digamos, la idea del infierno como un efecto, ¿no?, como una consecuencia, o ya lo que se ve a nivel teológico como un castigo, igual las dos vertientes, tanto laica como espiritual, realmente es un efecto, ¿no?, de una mala decisión de orden individual. Así se conciba en un plano colectivo. Por eso nos dice, estará lleno de compañía, habrá mucha gente, pero aún así será tremendamente solitario, porque frente a las equivocaciones, y es una de las características de la vida adulta, no queda pues esperar que porque otros se hayan equivocado de la misma forma, eso nos sirva de consuelo o nos acompañen frente a una mala decisión y su consecuencia, ¿no?, que vendría a ser el padecimiento citado. Entonces es interesante tener en cuenta esta reflexión, como siempre, a diferencia de lo que ocurre en los textos, ¿no?, que son mucho más amplios y tienen una cohesión temática, cuando menos los que están, digamos, por ejemplo, los que están en prosa, aunque también, como lo vimos anteriormente precisamente con Bukowski, con su poema, igual tienen una cohesión, pero la extensión es menor. De todas formas, estos son pensamientos, yo no diría que sueltos de los autores, tienen que ver con lo que vamos viendo, con la personalidad y la historia de cada uno, pero nosotros podemos tomarlos también y darle una reinterpretación. La siguiente cita es de León Tolstoy, un hombre que, a diferencia de Bukowski y del otro autor que vamos a tener, sí tuvo un periodo determinante y profundamente espiritual, ¿no?, preocupaciones de esta índole, que es León Tolstoy, un escritor que no pues, requiere presentación. Y la cita de Tolstoy dice: todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. En esta cita de Tolstoy, el cambio interno se ve como un motor ¿de qué? De la transformación exterior, de la transformación de lo que sería el mundo, ¿no?, las relaciones sociales y la realidad. Pero el ideal de lo macro, muchas veces, de estos grandes cambios, de estas grandes situaciones en las que en varias ocasiones nos sentamos a reflexionar e inclusive nos pronunciamos, hoy en día mucho, sobre todo en redes sociales,
se piensa en cambiar ese mundo exterior, pero para generar cambios internos, ¿no? Desde el ser, se requiere primero trabajar sobre nuestros vicios y nuestros defectos, ¿no? De manera concreta, no tanto de cavilar y abstraernos pues de problemas un poco más grandes, no porque no sean necesarios, sino porque si no podemos hacer el esfuerzo de mejorarnos a nosotros mismos, mucho menos de mejorar el mundo, ¿cierto? En este caso podríamos también agregar la visión pues cristiana de Tolstoy. Tiene que ver precisamente con el ser, sí, como un motor de cambio para la realidad y de mejoramiento, ¿no? En frente al tema, sobre todo relaciones con el prójimo y todo lo demás. Entonces se requiere un cambio interno para que ese cambio se refleje en la sociedad. Una tercera cita, esta vez de Oscar Wilde, también un autor bastante conocido, nos dice: sé tú mismo, el resto de los papeles ya están cogidos. Wilde, quien fue un hombre pues que por sus elecciones y por, digamos, la forma en la que veía el mundo y su tipo de relación interpersonal fue muy perseguido en su época, siempre se distinguió o quiso matizar la importancia de la individualidad. Lo vemos en obras, pues una muy conocida, el retrato de Dorian Gray, que digamos no es el tema central de la obra, pero se ve mucho, ¿cierto? La forma en la que los personajes, sobre todo los demás alta alcurnia en la novela, se diferencian mucho y quieren marcar una distancia con respecto de los hombres, respecto de los otros. Al margen de que eso se pueda criticar y el egoísmo que conlleva y todo lo demás, el ser se concibe entonces desde una vocación individual. ¿Para qué? Para la construcción de una personalidad fuerte. Por eso el sé tú mismo, ¿no? No solamente es ya el conocerse a uno mismo, sino ser uno mismo, aceptarse tal cual con las implicaciones que ello tiene. ¿Por qué? Porque eso es un llamado, genera un llamado, por lo menos a mi entender, a la autenticidad, superar la convención, superar, digamos, el moverse por lo que la masa indica y dejar atrás esa imposición de encajar en un rol predeterminado. A eso se refiere con el resto de los papeles. Es decir, como en una gran escenificación de la vida, el resto de los papeles ya están escogidos, ya otra persona los está desempeñando. Entonces, si se trata de meterse en esa plantilla, en ese compartimiento, en esa camisa de fuerza y conducirse como lo hacen otras personas, se deviene únicamente en limitación, no se llega a ser el mismo. Entonces es importante ver cómo los diferentes autores en cuanto a esto, ¿cierto? Parten hablando del ser, Bukowski por lo menos enfatizando en la soledad y en las elecciones, ¿no? Por mucha gente que se equivoque respecto de lo mismo, igual cada uno está solo frente a esa condición adversa. Tolstoy hablando del mejoramiento del ser, antes de pensar en mejorar lo exterior, en mejorar el mundo, mejorar el ser, ¿cierto? Cambiarse, modificar pues ciertas circunstancias que no sean las más idóneas, para luego sí después pasar a hablar de algo macro. Y Wilde, con su característico estilo y pensamiento, haciendo énfasis en la construcción de un yo sólido, en una personalidad que se distinga realmente y no pues en ir tratando de imitar a otras personas y de caracterizar unos roles, unos papeles, pues que sencillamente no nos van a quedar porque ya los desempeñan otras personas. Sobre todo que estos moldes de alguna manera se incrustan y de alguna manera son determinados en la sociedad para cumplir una serie de funciones y evitan el nacimiento pues y el surgimiento de grandes personalidades. Vamos a seguir más adelante con otra clase de citas de autores, y si ustedes tienen alguno también, pues por favor dejarla en comentarios y nos veremos en un próximo episodio.